Bueno, cada vez que nosotros necesitamos, Mozart, ponernos al día Sí. con el tema eléctrico, Eléctrico. solicitamos la presencia. Óyeme, que he considerado es don José Luis Moreno San Juan, Sí, ingeniero sí, sí. electromecánico, que nunca nos dice que no. Así es. Y de eso viene de bien lejos. Así que buenos días, ingeniero. Buenos días a todos. Miren, dos interrogantes se han levantado en estos días que son necesarias precisar. Lo primero es que si tenemos toda la capacidad de generación instalada que reclama el mercado eléctrico. Lo segundo, ¿qué repercusión va a tener Punta Catalina? Y lo tercero, si es verdad que todo lo que está instalado está disponible, porque si no, entonces es verdad lo que dice la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, que hay un sobrante de 240 megavatios y que los apagones se dan porque no se lo quieren comprar. Bueno, vamos por lo primero, que es cómo se define la capacidad de generación de un sistema eléctrico. Se define en función de la demanda. Entonces, en función de la demanda, se establece como una especie de margen o colchón para la capacidad que está ahí para el momento que se necesita, pero que no está necesariamente en línea, o sea, que es lo que se llama la reserva fría. En adición a eso, se necesita una capacidad en línea para ser reserva rotante o caliente, aunque no es lo mismo, pero para los fines vamos a considerar que es lo mismo, que es las plantas que están en línea no pueden estar a su tope, o sea, las que tienen menos eficientes, porque si sale una planta abruptamente, entonces vendría a ocurrir apagones, ¿verdad? Ajá. Y lo que la consigna de operación de un sistema eléctrico es abastecer el 100% de la demanda todo el tiempo, y que si hay una salida abrupta de un generador, por un disparo o lo que sea, el sistema tenga la robustez de poder abastecer sin que se tenga que recurrir a los apagones. Por eso es importante, y siempre lo hemos insistido, que al usuario se le pague la energía no servida, por lo menos a los que ya están en la categoría de circuito 24 horas y el sector industrial y comercial, que siempre paga. O sea, entonces, porque la energía no servida, la penalización por energía no servida es lo que racionaliza la operación del sistema para que todo el mundo trate de no fallar, de cumplir. O sea, ya sea la distribuidora que haga su pronóstico de demanda adecuado, la empresa de transmisión que no haya fallas por línea de transmisión, y los generadores que estén ahí como reserva para que cuando haya un problema en uno, los que están en línea en ese momento puedan soportar esa carga. Si analizamos un poco lo que es la demanda máxima del país en términos generales, debe de andar ya por los 2.600, 2.800 megavatios, sacando los porcentajes que normalmente se utilizan en la industria eléctrica a nivel internacional. Nosotros deberíamos tener entre reserva fría y reserva rotante unos 1.100 megavatios de reserva. Después de cumplir con esos 2.800. Sí, entonces evidentemente que si lo que hay de reserva disponible, porque otra cosa es que haya capacidad instalada y otra que esté disponible, ¿verdad? Entonces evidentemente está faltando una cantidad apreciable, cerca de 900 megavatios. Deberíamos tener adicionales para poder garantizar suplir la demanda todo el tiempo. Ahora pintemos el cuadro real que se lo va a presentar en los próximos meses. Entrada de Punta Catalina, con 750, aunque a 85 o 90% de eso sería 700. Y entrada del campo generador de San Pedro a gas natural. ¿Eso en qué medida repercute en todo este cuadro? Bueno, o sea, evidentemente, fíjese, Punta Catalina, aunque hay muchas críticas con relación a esa central, desde el punto de vista de racionalización económica del sistema, ha tenido ya algunos resultados. El primero fue aquella licitación del 17, que se pudo obtener precios cercanos a los 8 centavos de dólar por kilovatio hora. Nunca se había obtenido tan bajo precio en una licitación. No se pudo obtener más porque no había disponible más a ese precio
sobre todo porque el que se acostumbra a ganar mucho no quiere dejar de ganar Exactamente. mucho. Entonces, evidentemente que nada más que fueron las plantas a carbón, o sea, y el ciclo combinado de ICE, De que son a gas natural. que evidentemente pudieron dar un precio que era lo que se estaba esperando de esa licitación. Bien, eso por un lado. Eso fue antes de entrar, nada más porque iba a entrar, ¿verdad? Porque ya se anunciaba Punta sí, Catalina. ya se veía que iba Oye, a ser esa una vaina. realidad Punta Catalina, porque hasta ese momento era un proyecto, o sea, que estaba en el papel, pero ya ahí se veía que había ya La firme voluntad de sí, concluir. de concluirla. Una vez entra Punta Catalina, la unidad número 1, o la planta número 1, ¿qué es lo que sucede? Caen los precios en el spot, en el mercado de spot. Después que se terminaron los contratos del Acuerdo de Madrid y demás, la mayoría de la energía que se está comprando es en el spot. Por lo tanto, cuando bajan los precios en el spot de 4 a 5 centavos de dólar por kilovatio, pues entonces hay una mejoría en el costo de abastecimiento de la GEDE y en las finanzas de la GEDE. Por favor, una precisión. Entonces, ¿cómo se está consiguiendo más o menos el precio spot ahora mismo? Cuando está dentro de Punta Catalina, alrededor de 10. 10 centavos de dólar. ¿Sí? Cuando no está, 14 a 16. Pero, O sea, tú estás oyendo. entonces, evidentemente que es eso. Ahora, uno de los problemas que tenemos en el sistema eléctrico es eso, la reserva, y que nadie quiere ser reserva. Y hay evidentemente que un concepto de pago de potencia firme que hay que manejar, o sea, hay que establecer mejor como parte de la operabilidad del sistema. Y en esa reserva se ponen las plantas que tienen menos eficiencia, Sí. ¿ya? Y se dejan ahí de reserva porque no se van a desmantelar. O sea, es algo totalmente absurdo que porque una planta pasa a ser reserva fría, entonces el interés es desmantelarla y mandarla para otro país, como ha pasado en nuestro sistema eléctrico. Sí. Evidentemente la regulación en eso ha sido pobre. Precíselo. Mire, Mozart, aquí se desmontaron plantas de gas. Y se que había llevaron. montado el gobierno. Sí. Que estaban destinadas a hacer reservas frías cuando entraran las Ajá. las Otra de plantas menor costo. térmicas. Ajá. Y prefirieron desmontarla y sacar. Y lleva, sí. Eran inversión del gobierno. Sí, mitad, ¿verdad? Porque acuérdense que eran parte de las empresas mixtas, pasaron a ser parte de Gejaine y Egitao. Eran originalmente inversión gubernamental. Hasta ahí hemos llegado. Porque aquí se han exportado hasta molinos. Sí, bueno, pero Exportar un molino de caña Pero, es una de las cosas más. bueno, Déjame ver. por eso le digo que a veces tenemos un inmediatismo Sí. y no vemos hacia adelante realmente qué es lo que se va a necesitar. Necesitamos reservas frías, necesitamos reservas rotantes o calientes. O sea, y esa cifra que se manejó en la prensa la semana pasada es una prueba de que no tenemos reservas. Ellos tal vez Creyeron que estaba era, como- pero para el que no conozca lo que es un sistema eléctrico, está bien, Se que se lo abusa de crea. la opinión pública. Sí, porque ahí consideraron, por confundida. ejemplo, los 550 megavatios hidroeléctricos como si Bien, estuvieran ahora, en línea. Como si tuvieran. Vamos a ver con las hidroeléctricas. Vamos a ver, Las vamos a hidroeléctricas ver. Y- tenemos un problema histórico. Las hidroeléctricas, dentro de lo que es los planes de expansión, deben de ocupar un lugar como parte de las energías renovables, pero no podemos depender de la hidroelectricidad como una salida al problema, la solución del problema eléctrico. Tal vez en los años 80 se cometió el error de pensar eso y se echaron a un lado muchos proyectos térmicos. Después del 86 todavía más, porque prácticamente no se hizo ninguna inversión. Recordemos que lo que se hizo fue terminar Itabo 2 y la Mitsubishi, la famosa planta térmica de Mitsubishi de San Pedro de Macorís, que era un absurdo en una planificación de expansión, porque ya íbamos por plantas de 125 y 135 megavatios y pasamos a instalar una planta de 35 megavatios y hubo cantidad de ingenieros y gente que estaba en ese momento en el sector energético que justificaron que eso era lo que tenía que hacerse. Sí, porque por si un un sádico barbojo de la Sí, pero caña bueno. ligado con Bunker C. Los que también tenían el interés de usar el barbojo de la caña no se dieron cuenta tampoco de la utilidad del barbojo para lo que es la parte agrícola de conservación de los suelos.
Si lo hubiesen preguntado a un ingeniero agrónomo, Y bagazo, barbojo y bagazo. el bagazo sí, pero el barbojo hace una función en los campos de caña que es mejor dejarlo ahí que quemarlo. Entonces, pero eso lo sabe cualquier agrónomo. Pero por eso es que muchas decisiones son multidisciplinarias, no nada más de un solo criterio con relación a eso. Muchas veces cuando se habla desde una academia, como generalmente lo hemos hecho, casi no se nos hace caso. Porque el sector económico y político tiene sus propios intereses. Ese es un caso. El otro que yo quisiera que usted nos precise, porque ya ADIE parece que corrigió. Vi en uno de los periódicos de circulación nacional aclarar que ellos están conscientes de que en vez de un 100% de la capacidad instalada de las hidroeléctricas, solo se estaba pudiendo producir Sí, bueno, en este momento pero un 5% vamos a ver. de su capacidad. Usted sabe Esos son por- 25 a 30 Sí, megavatios. vamos a- Ahora, el otro pronóstico aspecto, sí, de la hidrología, hidroelectricidad, sí. los estudios hidrológicos que se hacen para la mayoría de los proyectos hidroeléctricos son totalmente descabellados en cuanto a la estimación de la cantidad de agua. Se sobreestima la cantidad de agua. Yo conozco muchos, pero le puedo hablar de dos casos específicos de los últimos que se hicieron básicamente para lo que es hidroelectricidad, que es Pinalito Palomino, la placeta se paró. Montegrande es para otros fines, pero Montegrande tiene una turbina hidráulica de 15 megavatios, que para ese tamaño Pero de eso presa está está bien, bien. eso para una segunda fase, eso. Pero realmente cuando se hacen con el fin de hidroelectricidad y la parte hidrológica no está bien, Mire, ya el ingeniero reveló una cosa que ustedes me pidieron que revelara, que era Palomino y Pinalito. Son dos presas que originalmente estaban proyectadas a ser productoras de energía y no han podido. digo, producen, pero muy poco. Muy poco. Acuérdense que la incluso proporción que se anunciaron muy poco. el estimado que se hace en el caso de una hidroeléctrica son 6 horas de uso al día. Bueno, a veces se usa hasta menos. Pero ¿qué sucede? En estas son básicamente para producir energía eléctrica. Las presas que son interesantes son las que se utilizan para consumo humano, ganadería y riego. Sí. Y en la cuarta opción es hidroelectricidad. Por lo tanto, si estamos teniendo más área de cultivo, más ganadería y más seres humanos, ¿verdad? Porque nosotros teníamos 5 millones y tenemos 10 para 11, entonces evidentemente no va a haber agua para hidroelectricidad. Eso es todo. O sea, lo demás es simplemente maquillar las cosas y decir las cosas como no Ingeniero, son. Y sin además, retarle, espérate. ingeniero, vamos a revelar una cosa que yo creo que debe decirse. También muchas veces estos proyectos surgen en despachos individuales que lo que andan buscando es beneficio. más Bueno, que otra también cosa. si vienen con financiamiento todavía se hace Pero más está rápido. bien. Yo lo que digo es, Pero ingeniero, lo que sí no se puede tener es el concepto de que utópico, ¿verdad? De que con la hidroelectricidad vamos a resolver el problema. Sí, porque de se ha generación. difundido mucho eso. No. Ahora, la energía renovable en su conjunto sí nos puede dar una solución, como le decía en un programa anterior, de metas. Tener metas para el 2030 y para el 2050, porque nosotros debemos pensar siempre en el futuro, no solamente en el presente. Y sí podríamos estar para el 2030 cerca del 30% de energías renovables, con todas las energías renovables, y cerca la meta tal vez sería el 50%, pero estaríamos por encima del 40%. Una cosa antes de Mozart, dame una oportunidad para dejar este punto claro. Ellos también, la ADI, explicaron que la energía renovable que ha instalado unos 250 megavatios ya estaba disponible. ¿Es verdad eso que siempre? Mire, eso es potencia nominal. Potencia nominal. O pico, como le llaman también. De esa potencia pico, cuando se trata de proyectos eólicos, si se aprovecha, un 30% es mucho. Oiga. O sea, y si es de fotovoltaica, bueno, de día vamos a tener un pico de generación, si hay un cielo despejado, pero si está nublado no es lo mismo. Pero si está despejado, un pico de generación. Ahora, en términos de energía, no de potencia, porque por eso, en términos de energía renovable, lo importante es hablar de la energía producida y no de la potencia nominal. De la eólica, un 30%. De la fotovoltaica, de un 16 a un 18%. Oiga. ¿Verdad? Y de la electricidad, ya vimos 6 horas de 24 en energía. Por lo tanto, cuando usted hace un proyecto de inversión,
que tiene que tener en cuenta la recuperación de la inversión en base a la producción de energía, a la venta de energía. Hay que tomar en cuenta eso, si no estamos planteando una utopía en cuanto a la solución del problema de la generación de electricidad, porque al fin y al cabo todo pasa por lo económico. No es que no se pueda, sino si es o no rentable el hacer eso. Entonces, sí, yo entiendo que con la ley que hay de medición neta, es una oportunidad excelente. Pocos países la tienen. Nosotros la tenemos, yo creo que casi porque no nos dimos cuenta. Porque siempre los intereses en otros países han frenado eso. Las mismas distribuidoras no quieren. Incluso en los países de Europa, que tanto se habla de energías renovables, vaya usted a ver lo que pasa en Italia, vaya a ver lo que pasa en Alemania, hasta en la propia España, pero sobre todo en Italia, donde no le permiten tener más de un 30% de su consumo en autoproducción por fotovoltaica. Pero aquí te permiten cualquiera. Usted puede tener hasta más. Y eso ha favorecido que tengamos ya más de 100 megavatios en pequeños proyectos de generación fotovoltaica. Y yo he estado siempre diciéndole a los que me han preguntado sobre esto, que todo el que consuma más de 501 kilovatios hora por mes y tiene dónde colocar sistema fotovoltaico en su casa, que lo haga, que lo va a recuperar la inversión en menos de 3 años, que es muy buen proyecto en términos de recuperación económica. Nosotros caímos en el gancho, nosotros mismos, en un momento determinado, de crear una expectativa para nada saludable, en el sentido de que Punta Catalina era la solución, o sea, la panacea del asunto del eléctrico en el país. Es parte de la solución. Es parte de la solución. De hecho, sí. la influencia que tiene sobre todo es con el costo del spot. Exacto. Entonces yo quiero, porque hay varias cosas a la vez. Aquí se habla de capacidad instalada y Punta Catalina ayuda sobremanera en esa dirección, perfectamente bien. Se habla de un problema, de una queja permanente en el sistema de distribución de energía, que tiene muchas falencias todavía. Todavía tiene muchísimos problemas. Y se habla de un tercer componente que uno tiene que garantizar y que el Estado debe garantizar, porque es la única forma de justificar esa gran inversión en Punta Catalina, que es la tarifa. Tema tarifario. Que es la tarifa, porque si usted me va a instalar con un sacrificio terrible de todos nosotros para buscar $2,000 millones para instalar eso, no es para que luego me vendan esa planta y que esa planta me haga más rico a los ricos, vamos a ver. Y sigamos con el problema. Yo creo que esos tres factores, usted me lo explique, el asunto de la capacidad instalada y la posibilidad de crear otra Punta Catalina, sea ahí o sea en Manzanillo, a gas o a carbón. De hecho, lo que distribución manda y tarifa. La expansión del sistema, de hecho, la primera planta debió instalarse en la zona norte, que es donde más déficit hay. Eso es lo primero. O sea, por lo tanto, está sobre la mesa el tema de la expansión del sistema eléctrico y dónde instalar una central de cierta capacidad equivalente a Punta Catalina. Pues yo pienso que es en la zona norte, en Manzanillo. En Manzanillo, exacto. Y por eso siempre hemos favorecido aquel proyecto de 900 megavatios a gas natural, que sería ahora, ya porque estamos en el 2020. Ahora. Estamos en el 2020. La próxima expansión debería ser en Manzanillo con un ciclo combinado a gas natural por 2 razones. Primero, porque hay gas natural disponible a precios más o menos razonables. No como la gente hace los cálculos a $3 el millón de BTU, porque eso es por gasoducto en Estados Unidos. No es verdad que con liquefacción, o sea, con gas natural licuado, se puede hacer a ese precio, ¿verdad? Va a ser más, pero va a ser... Porque está de por medio el costo de la licuefacción. Claro, y del transporte y de la regasificación. Claro. Pero, sin embargo, compite. Lo que yo le quiero decir, compite. Y entonces, el otro tema es que un ciclo combinado se instala en menor tiempo que una planta carbón. Por lo tanto, para el 2022... deberíamos casi estar entrando esos 900 megavatios en Manzanillo. 2022, 2023 como muy lejano, o vamos a volver a tener problemas, porque el problema es que el sistema se expande todos los años entre 100 y 200 megavatios, 150 y 200 megavatios anuales. Es importante porque la pregunta de Mozart tiene una importancia vital para poder determinar el impacto que va a tener Punta Catalina. Vamos a hacer un alto. Y ahorita vamos a ver. La pregunta que se queda sobre la mesa es la siguiente.
¿Qué escenario habrá cuando entre Punta Catalina, que está destinada a hacerlo en los próximos 45 días, y cuando entre además el gasoducto, que debe concluirse a final de este año? Así que es mejor que usted lo analice tranquilo la segunda parte de la entrevista. Vamos a hacer un algo. Regresamos. Bueno, en esta segunda parte de la entrevista con el ingeniero electromecánico José Luis Moreno San Juan, dejamos una pregunta sobre la mesa a la que vamos a agregar otra. ¿Cuál será el escenario de todo el sistema eléctrico nacional cuando dentro de 45 días entren las 2 unidades de Punta Catalina y también el parque generador de San Pedro esté operando con gas natural? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el destino que espera a Punta Catalina? Eso está decidido, que va a entrar el gasoducto en ese tiempo. Él termina en ese tiempo. Sí, termina. Y entonces el ingeniero sabe muy bien que los ajustes, el ingeniero está informado de todo. Sí, pero a mí el ingeniero sabe muy bien que los ajustes que harían, ellos no han dicho nada. Las unidades que están en San Pedro son mínimos. Bueno, ¿qué nos explica? Explíqueme. Con el caso de Punta Catalina, o sea, la unidad 1 está en prueba todavía. Sí. Se supone que, yo espero que de aquí a fin de mes entre ya en la fase de operación comercial, porque ya han pasado algunas pruebas. La unidad 2, a partir de la semana próxima, entiendo que comienzan las pruebas. Las pruebas como comenzó con la 1, ¿verdad? Es posible, o sea, que en 2 o 3 meses ya esté también en línea más o menos estable, sí, y estén haciendo las pruebas que están pasando en la unidad 1. Por lo tanto, es muy probable que los 720, vamos a decir en promedio, que quedémonos en 720, sí, final de año. En algún momento puede subir a 750, pero estén disponibles para finales de año. Bueno, el tema de la conversión a gas de las centrales que hay en la zona de San Pedro de Macorís, eso indiscutiblemente baja el costo de producción de esas centrales que están ahí. Me imagino, o sea, también que el caso de Coyentri incluya la conversión de Coyentri a gas natural, que eso ha estado... Pero no hay información sobre no hay oficialmente una información de que va a estar. Pero sí está el tema del gasoducto, que son para las Quisqueyas, realmente. Quisqueya 1 y Quisqueya 2. Lo que pasa es que no dicen nada, ni Ejejaina. Nada, no dicen nada. Ni CEPEN. Entonces, evidentemente, tendríamos la posibilidad de tener una cantidad de generación adecuada para garantizar una oferta plena al sector eléctrico. Creo que también hablábamos un poco del tema tarifario. Yo entiendo que el tema tarifario hay que reestructurarlo en el sentido de que no puede ser una tarifa acumulativa, sino que se divide en 3 subbloques, sobre todo la de baja tensión residencial y la baja tensión comercial, de 0 a 200, de 201 a 500 y de más de 501. Y de 0 a 200 que tenga un precio, esa energía que cubra el costo, por lo menos de abastecimiento de la gente. ¿Y el subsidio? El subsidio cruzado yo entiendo que se debe mantener, pero tal vez hasta donde se pueda, desde el punto de vista de la racionalidad económica, porque tendríamos un subbloque de 201 a 500 que se le aplicaría a la tarifa técnica. ¿Con qué criterio? Bueno, las pérdidas técnicas de la red, más un 3% de no técnicas, que es lo que está establecido hasta ahora en la Ley General de Electricidad, y en lo que consumen más de 201 tendría una tarifa por encima de la técnica para tratar de cubrir a los que consumen menos de 200 kilovatios hora, por un tema de equidad. Exacto. De equidad, porque nosotros tenemos realmente un crecimiento económico, pero sabemos que hay inequidad en lo que es la distribución de ese crecimiento, y por eso se debe proteger a los consumidores de menor consumo, pero solamente a los que consumen. Para que se pueda mantener. Porque todavía entonces, hay una parte de la población sin energía eléctrica. O con muchas precariedades también de suplir pocas horas de energía. Tan pocas horas que, de acuerdo a
lo que está establecido en el artículo 93 de la ley, las que le dan deberían ser gratis. Porque acuérdense que si se compensara la energía no servida, entonces evidentemente al que le dan 8, las que le dan así tan escasas debiera ser gratis. Sí, gratis. Porque usted no le puede garantizar suplirle la pero eso es lo que dice la ley. Por eso a veces cuando hablamos mucho del cumplimiento de la ley y esto y lo otro, yo digo, bueno, pero entonces la leemos como nos conviene. Sí. Porque hay cosas que se aplican y cosas que no se aplican. Las que benefician al consumidor no se aplican. No se aplican. Y las que benefician a las empresas del mercado sí se aplican. Entonces, ahí tenemos que también tener equidad. Para que el crecimiento sea... Claro. Por una razón muy sencilla, porque parecería que estamos hablando de cosas puramente conceptuales y usted habla de la realidad. La realidad es la siguiente. La economía dominicana reposa sobre la base de salarios muy por debajo de los reales. ¿Por qué? Porque para mantener la competitividad. Esos salarios tan bajos que tenemos, el 80%, 10,000 promedio, no alcanzan para pagar lo que cuesta la energía. Sí. No alcanzan. Sin embargo, para pagar si se le pone una tarifa, la energía. Y lo que sí no puede haber servicios de suministro de energía sin medición. Eso fue una medida temporal. Por eso el subsidio. Por allá por los años 90, ¿verdad? El sistema de tarjetas está funcionando bien. Pero entonces lo que se tiene que tener es medición. Ahora, ¿qué sucede? Una tarifa que la gente pueda pagar. Que la pueda pagar. Por eso es que yo sigo pensando... Es una tarifa subsidiada para hasta los 200 kilovatios. Ya por eso, y la distribuidora, porque sobre todo Aries siempre le tira todos los cañones para la distribuidora. Bueno, no hay luz por ello. Pero es la pérdida. ¿Cómo andamos? Vamos a ver, el tema... Por eso yo hablo del costo de abastecimiento. Para que la gente entienda, el costo de abastecimiento es qué le cuesta a las distribuidoras comprar la energía que después suplen, porque ellos no producen energía. La compran y simplemente se la pasan al usuario. Por eso siempre ha sido lo que siempre se ha ignorado, inclusive hasta muchos de los organismos internacionales, por qué aquí tenemos un costo de abastecimiento tan alto. Y entonces por eso viene el tema de buscar unas plantas como las de carbón que bajen ese costo de abastecimiento, que de hecho ya lo han bajado. Sí. Y por eso es que ustedes ven que el déficit que era de 1.500 millones llegó a ser... Ya anda por 500. Ya anda por 500. Entonces, pero fundamentalmente ha sido por el costo de abastecimiento, a ver, más o menos, el tema tarifario no se ha revisado, pero el costo de abastecimiento sí ha caído y se ha mejorado, se ha disminuido las pérdidas. De hecho, hay empresas de distribución mejores que otras. De esta es la que sigue, lamentablemente. Bueno, porque tiene los barrios carenciados. Pero ya de norte y de sur han mejorado, sobre todo de norte. De sur ha mejorado, pero comparativamente la que más ha mejorado es de norte, como le dije también en una ocasión anterior. Sí. Y evidentemente ya estamos más cerca. ¿De qué? De lo que yo siempre fijé como una meta razonable, que era el 20% de pérdidas totales. Antes de llegar al 15%. Porque a veces cuando nos fijamos metas inalcanzables, la gente hasta se frustra. Claro. Entonces, y todo el mundo se cree que no se está haciendo nada. Si se hubiese fijado, aunque el pacto eléctrico colapsó, ¿verdad? Pero si ahí se hubiese fijado un 20% en vez de un 15%, estábamos cerca, por lo menos esas dos que le mencioné, de llegar a eso la gente para el 2020. ¿Cuál es el destino de Punta Catalina, el que usted recomienda? Bueno, fíjese, evidentemente hay mucho escarceo con el tema de si se vende o no se vende. Particularmente, nosotros somos de la corriente que sí se deben vender acciones y eso no implica ningún cambio en lo que es el efecto de esa central en la parte de lo que es el mercado. El mercado. Porque el precio que va a vender es el que va a vender, véndase o no. O sea, entonces, ¿por qué el asunto de la venta? Bueno, porque el gobierno iba a financiar las 2/3 partes de ese proyecto y realmente nada más que se financió 300 millones de todos, de 350 millones de todo lo que costaba esa planta y por lo tanto, de alguna manera, es un problema de flujo de caja, vamos a decir, para el tema de lo que es el gobierno. El otro tema es que tal vez se necesite un operador confiable que también pueda hacer frente a una posible expansión de la generación en ese punto, en una segunda etapa. Recordemos que la primera etapa de la expansión ahora sería Manzanillo, con 900 megavatios a gas natural, lo que es lógico hacer. Pero ahí tenemos ya una serie de facilidades que se puede aprovechar en una segunda central y la fórmula para mí más interesante sería que
ese inversionista que a la vez sea operador, porque no es nada más que un inversionista, que no debe estar ligado al medio que hay aquí por todos los vasos comunicantes y la telaraña de intereses que hay, de mantener los precios altos y de decir que tengo tanto megavatios disponibles, pero no decir cuál es el precio de esos megavatios, no lo dicen, que es no. una sinvergüencería. O sea, no tiene otro calificativo. Ese operador lo que podría garantizar es la operación de esa planta con criterios técnicos internacionales, pero también podría ser inversionista en la 3 y la 4, manteniendo la 1 y la 2 como propiedad del Estado. La fórmula que yo pienso más lógica O sea, para ir por partes. Sí. ¿Usted está de acuerdo con que se venda, pero no la mayoría accionaria? No, 49%. El Estado como preservaría tope. la propiedad de la planta, Sí. pero también con la condición de que el que pase a ser accionista sea el operador y tenga la opción de montar por cuenta propia, La o sea, tres y por la su cuatro. propiedad, el desarrollo completo cuatro, sí. de la 3 y central, 4. que serían las plantas 3 y 4. Sí. Ah, pero mira, Entonces, ese es lo ideal, entonces, Moza. pero evidentemente eso sería comenzar a formular ese proyecto. Acuérdense que eso toma 4 años mínimo, una central de ese tipo. Sí, toma Aunque ya 4 hay años. algunas Incluso facilidades. la arquitectura financiera a cualquiera, Sí. aunque tenga muchos recursos, le toma Y tiempo. el ciclo combinado, la ventaja que tiene es que se hace como máximo en 3 años, pero puede hacerse en 28 meses sin ningún problema. Con El ciclo combinado de allá de de Manzanillo. Manzanillo, 900 megavatios. Pero mire, eso iría con una planta de tratamiento del gas natural. Claro, se tendría que tener una regasificadora. una terminal de gas natural ahí en ese punto, que acuérdese que yo siempre le he dicho que por seguridad energética debemos tener por dónde recibir combustible en la zona norte, porque si nos impacta un huracán categoría 5, como David, Sí, como David. en esta zona sur de acá, Imagínate. acuérdense, el país aquel era muy simple, este país es más complejo. Mucho más complejo O ahora. sea, ¿qué pasaría en el Gran Santo Domingo o en toda la telaraña ya de país que tenemos en cuanto a complejidades con no poder recibir combustible por, Dígame una por cosa, meses? ¿cuál por sería un mes, vamos. el potencial de la instalación allá en Manzanillo de una planta a gas natural, pensando en la región? Sí, bueno, pensando en la posibilidad evidentemente, de fíjese canalizar qué pasa. Cuando se esa habla, energía. hay problemas de pérdidas en las redes En de las transmisión redes, y demás. sí. Hay problemas con los reactivos y eso hace que algunas plantas que son de costo elevado se tengan que mantener en producción en la zona. Entonces, eso sacaría y todo eso pasaría a ser reserva fría. No que la desmantelen y se la lleven como generalmente han estado haciendo, sino que pasen a ser reserva fría, claro, con un precio negociado de lo que es la potencia firme esa que ellos van a tener ahí disponible para el sistema. Pero el tema es ese, mejora la operación de toda esa zona. Para toda la región del Cibao y costa atlántica ya. Pero que yo siempre he pensado que Manzanillo es el puerto del Cibao. El puerto natural del Cibao. Y debe convertirse. Es el puerto. No es exportar por ahí, importar por ahí. Sí. O sea, todo, hasta los combustibles. Sí. Las plantas de Unión Fenosa que están en La Vega. ¿Y dónde Sí. es que te ese gas? Usted dice que hay gas plantas acá, suficiente. esas plantas No, son plantas a búnker. a búnker. Sí. no Igual que puede- la de Palamara. Exacto, la de Palamara La Vega. Aunque le lleven una tubería de gas natural, tendría que ser reconvertida. Entonces, Sí, pero no es complicado. no es complicado en el caso de la. Pero lo que pasa es que en el caso de las de Quisqueya 1 y Quisqueya 2 fueron diseñadas para así. procesar gas Mira, natural. ingeniero, Para usted dice que procesar. hay gas, pero ¿dónde que te ese gas? ¿El gas de Estados Unidos? ¿Ese que usted se Generalmente, sí, es ¿Eh? el gas de Estados Unidos. Sí. refiere? El gas de Estados Unidos. Acuérdense que Estados Unidos se convirtió en un gran productor de hidrocarburos. Y ellos están deseosos Pero de ellos que están- nosotros le compremos el gas natural porque Ya así estamos, nos sí. atacan a su futuro. Bueno, en parte. Fíjese que el carbón por eso se ha estado comprando ahí, aunque realmente pienso que también hay una oportunidad de compra con el caso de Colombia. O sea, lo que pasa es que el carbón colombiano no es azufroso. ¿No es? Azufroso. No, azufroso, y entonces lo que se ha estado haciendo es como un compost entre carbón azufroso y no azufroso, porque también se están probando los equipos para mitigar impactos ambientales, Ambiental, sí. que hasta ahora han funcionado muy bien, muy por debajo de lo que son los niveles de emisión
que se Eso es bueno comprometieron que se sepa. en el eso. estudio de impacto ambiental. Y yo lo que le digo a la Sigue gente, fuñendo la gente. vayan ahí, miren la chimenea a ver si hay humo, como se pensaba que iba a haber una nube, neblina y demás. Y también el otro tema, lo que no se ve, son las emisiones de SO2 y NOx, que están muy por debajo de lo que realmente se pensó. Nada de eso se Y dice. el tema de las partículas sólidas. Eso nada de eso se O dice. sea que hasta ahora ha funcionado bien. Por eso hasta ahora las pruebas han sido exitosas a pesar de algunos inconvenientes que no se deben negar, porque cuando uno niega algo, Claro. evidentemente después entonces desvirtúa lo bueno. ¿Cuáles son los inconvenientes? Inconveniente ha habido tal vez de la parte de instalación y supervisión. Ha habido problemas de soldadura en las tuberías de las calderas, ha habido problemas de válvulas, ha habido problemas de sensores, que tal vez no debieron pasar. Tal vez el más grave fue el de los molinos, pero los molinos se resolvió y ya trabajan con 3 molinos. Al principio tenían que trabajar con los 4 porque no había cómo poner a funcionar, pasar de cierta capacidad con eso. Pero esos problemas, algunos son naturales cuando tú arrancas una planta de ese tipo. Recuérdense que eso no es un vehículo. Eso es una planta que se diseñó y se construye ad hoc para ese fines. En ese sitio siempre hay una capacidad de diseño y por eso se hacen las pruebas de capacidad, porque si fuera tan fácil, no se hicieran las pruebas de capacidad, se certificarían como que ya está. Y a veces da y a veces no da. Mira el caso de la Gitabo, una da 135 y la otra 125. Es así la cosa. Entonces, y las dos son diseñadas como iguales. No, pero que una es ABB y la otra Sí, es pero General Electric. en teoría, por eso le digo, ahí son dos fabricantes diferentes. Sí. Pero en teoría era Las dos las eran de dos la misma capacidad. para la Así misma fue. capacidad. Y Así una dio fueron 10 megavatios contratadas. más que la otra. Así fueron contratadas. Exacto. Incluso con calderas diseñadas para quemar un mismo carbón. Sí, así mismo Carbón es. colombiano. Que no tiene alto contenido de azufre, generalmente está por debajo del 1%. Esa es la ventaja del carbón colombiano y tiene un poder calorífico un poquito más alto que ese compost. Pero bueno, ya eso es un problema del diseño de esta planta, porque esta planta se diseñó para poder trabajar con carbón de menor poder calorífico y más azufre. Los norteamericanos, decía yo hace un momentito, están interesados en que nosotros montemos la planta esa regasificadora con gas norteamericano, gas natural norteamericano. Y nosotros también, entonces a nosotros también nos interesa, de manera que hay dos cosas que coinciden. Claro. Nos interesa que coinciden. Claro. Pero ¿No es eso así? sería, por eso le digo, desarrollar una central de ciclo combinado en la zona norte es prioritario. Eso es Es prioridad. prioridad. ¿Pero Eso es por qué? prioridad. Por el tema de que es menor costo de instalación. Sabemos que, dada la proyección de la demanda, fíjense que se está hablando marca país de esto y lo otro. Sí, Entonces, sí. ¿eso qué significa? Más producción, más exportación, más consumo de energía eléctrica. Más turismo, más consumo de energía eléctrica. Así Es que es. la energía eléctrica es la Fundamental. sustenta todo lo que es el desarrollo y el crecimiento, que son cosas diferentes, pero bueno, a veces se confunden desarrollo y crecimiento. Sí. O sea, pero todo se sustenta hoy en día en energía eléctrica. Si vamos al tema de que vamos a comenzar con la transición energética, que tiene que ver con los vehículos, Es otra entonces cosa. eso va todavía a disparar más la demanda de energía. O sea, que eso yo se lo he estado Sí. comentando a los colegas que diseñan las instalaciones eléctricas de edificios y demás. Tengan en cuenta eso a partir de ahora. Es de verdad. dejar algo para cargar los vehículos. Para cargar los vehículos. El hijo mío lo está reclamando. Ya. Va a tener que mudarse del edificio. Él me dijo que me le pusiera un switch cuando él me vaya a visitar a mi casa en Guandoli. Ajá. Un switch para él cargar su vehículo eléctrico. Sí. Digo, no, pero Espérate. pon el tuyo en tu casa. Bueno, Él lo pues, puso, sí. eso, la transición Él lo energética, puso en su acuérdense casa. que yo se la he mencionado, la he oído muy poco, pero debemos ponernos en Preparando para eso. para eso. Entonces, por eso la demanda de electricidad va a crecer posiblemente por encima de los 150 megavatios anuales. Óiganlo José Luis bien, Moreno San Juan, óiganlo bien. compadre, qué bien. Creativo en Qué todos los bueno. planos. Hacía falta. Muchas gracias, ingeniero. Bien. Muchas gracias. Gracias a usted también por su atención. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante.